Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a dar tu horóscopo para 2026, ascendente Aries. Vamos a revisar cuáles son los 5 eventos astrológicos más relevantes de este año y cómo te van a afectar a vos en particular. De entrada, te puedo decir que definitivamente 2026 terminará siendo lo más probable protagonista o va a ser en general un año que puede estar bastante movido para vos, porque en efecto tenemos bastantes situaciones o ingresos planetarios muy relevantes que suceden en el signo de Aries. Entonces, tal vez, en realidad, desde 2025 ya venís con cierta energía y has notado que 2025 como fue ese momento de empezar a conocer las energías que se veían ya para este año nuevo. Probablemente ya tengas algún tipo de sensación, pero definitivamente sí, para 2026 va a ser un año en el que vos en particular te transformas bastante. Y podemos comenzar de una vez porque realmente desde inicio de año es que tendremos esta energía en Aries y es que el 26 de enero Neptuno va a hacer su reingreso al signo de Aries y ya se va a quedar ahí hasta 2038. Entonces vas a tener esta influencia de Neptuno en tu ascendente por muchísimos años más. No quiero hablar de Neptuno en separado porque lo más relevante es que no solo va a estar Neptuno ahí, sino que Saturno el 13 de febrero de 2026 va a hacer su reingreso también a el mismo signo de Aries. Entonces, parte del marco más relevante de todo este año es que es el primer año en que ya tenemos para siempre, por así decirlo, a esta influencia de Neptuno y bueno, Saturno por 3 años en este signo de Aries. Y esa marca de tanto Saturno como Neptuno, que tiene esas influencias tan distintas, en este signo es la idea o es como el tema principal, parte de las características de este año. Entonces, ¿qué es muy importante? Número uno, que el ascendente sos vos. Todas las otras casas en la carta pueden representar diferentes áreas de la vida, a tus hermanos, tu familia, tu pareja, pero el ascendente es que más, o es la parte de la carta que más te describe a vos, a tu personalidad, tu manera de ver el mundo, a cómo quieres tener ese acercamiento con el mundo, cómo quieres ser visto, tu cuerpo físico y demás. Entonces, estas influencias de Neptuno y Saturno ingresando a tu ascendente van a tener un impacto real en vos, que es importante. ¿Y por qué mencioné eso 2025? ¿Y por qué dije reingreso? Porque ya desde 2025 tuvimos un pequeño sneak peek, un pequeño preview a cómo se iban a ver estas influencias. Entonces, por el lado de Neptuno, puedes considerar cómo te sentiste, qué sucedió, qué tipo de influencias distintas surgieron del 30 de marzo del año pasado, bueno, 2025, al 22 de octubre de 2025, porque ese es el periodo que Neptuno salió un rato de Piscis para encontrarse en Aries. Como obviamente llegan apenas esos primeros grados del signo, puede ser que no haya sido muy tangible, o sí, depende para cada persona, pero en general, entre más trates de refinar y encontrar esas pistas de qué sucedió durante esos meses que fue muy relevante, puede darte ahora un indicio mayor de, bueno, qué se va a tratar ahora el resto de el camino de, en este caso, Neptuno por tu ascendente. Después, en el caso de Saturno, Saturno estuvo en Aries del 24 de mayo al 1 de septiembre. Lo mismo, y tal vez aquí es aún más relevante porque eso te puede llegar a contar la historia de esas influencias en conjunto, porque de ese 24 de mayo al 1 de septiembre es cuando estuvieron los dos en el mismo signo, en Aries. Entonces, de nuevo, considerar qué sucedió, qué tipo de situaciones fueron más importantes, cómo cambió mi manera de verme o dónde sentí una chispa diferente que tal vez no había sentido sobre mí mismo, sobre mi manera de interactuar con el mundo, empezar a indagar por ahí. Ahora sí, ¿cómo se ve esta influencia en general y qué puedes esperar? Neptuno, por su lado, es uno de los planetas más distantes de la astrología, que solo se encontró muchos años después de haber nacido la astrología, y describe justamente estos temas de ilusiones, de sueños, de todo lo no tangible,
de situaciones donde es difícil ver la realidad o donde estamos inmersos en ver posibilidades más allá de lo que consideramos realmente realista o posible. Entonces, cuando llega esta influencia a tu ascendente, pueden suceder varias cosas. Número uno, que vos tal vez te encontres en un momento en tu vida en donde quieres verte físicamente de una manera totalmente diferente, donde tal vez quieres empezar a interactuar de una manera que tal vez los demás no esperarían, donde quieres conectar más con temas espirituales, con temas de sueños, con temas que tal vez no habías explorado a lo largo de tu vida, o también que las personas te empiecen a percibir de esa manera. De nuevo, como el ascendente sos vos, puede ser que de pronto también te veas inmerso en situaciones donde vos tenés esa influencia hacia los demás, donde sos vos la persona que tiene esas ideas un poco más locas o que tiene esas ideas un poco más difícil de entender y que puede ser que entonces llegues a sentir eso, como que los demás no te terminan de entender o que sienten que hay como una capa de ilusión a tu alrededor. Puede ser esta influencia. Lo cierto es que de aquí hasta 2038 va a surgir un cambio y lo que más podrías buscar es, bueno, ¿cuál es el grado de mi ascendente? Porque la casa uno es todo el ascendente, pues la casa del ascendente, pero el grado en particular y el año o los años realmente en que Neptuno pase por ahí es donde tu transformación va a ser más intensa. Todo este proceso, como es tan largo, no necesariamente todos los días te vas a sentir como súper confundido, como cuál es la realidad. No, pero cuando toque o haga aspectos con puntos en particular de tu carta, ahí sí. Y aquí es donde, bueno, ese apoyo desde un astrólogo es lo que más te puede llegar a ayudar porque nosotros podemos ayudarte a encontrar esas fechas en particular. Entonces, llega esta influencia a tu ascendente al mismo tiempo que llega Saturno, y Saturno es lo opuesto de Neptuno realmente. Saturno son límites, son procesos que duran mucho tiempo, es recibir un no, es recibir un bloqueo, es recibir un hay que tener paciencia, situaciones que requieren mucha disciplina, donde yo tal vez me siento como viejo. Como Saturno es uno de los planetas que tiene mucho que ver con la adultez y en particular los adultos mayores, entonces como esto llegue a tu ascendente, puede ser que de pronto sentas un peso que te cae encima, sentís que tu cuerpo ya no responde de la misma manera que respondía antes, sentís que como el peso del tiempo de pronto llega y es muy fuerte. Puede ser que existan limitaciones a tu actuar, a tu accionar literal, o que en tu cuerpo surge algún tipo de situación que entonces te limita a seguir interactuando de la manera en que lo estabas haciendo antes. Y ahora sí, ¿qué es lo más importante? Bueno, Saturno sí es un proceso más corto, es hasta 2028, pero igualmente es este proceso de maduración. Y al final esto es lo que hace Saturno, es madurar un área de tu vida. Entonces puedes esperar que por los próximos 3 años vos vas a madurar de una manera mucho más grande y probablemente termines o cuando ya llegue 2028 te vas a dar cuenta que sí, probablemente existieron muchos retos a presentarte como querías presentarte, pero ahora tenés una versión más madura que igual pudo haber implicado muchas limitaciones y muchos bloqueos que tuviste que saltar o resolver para llegar a ese punto. ¿Qué es lo importante? Que entonces, como te puedas estar dando cuenta, son influencias totalmente opuestas, las de Saturno y la de Neptuno. Entonces, al final, lo que más vamos a enfrentar en 2026 y en particular el 20 de febrero, que es cuando están en conjunción exacta estos dos planetas, en el grado cero de Aries, es que por un lado hay una influencia de algo que está terminando, de un reto que se me presenta, de situaciones que tienen mucho peso y que yo entonces tengo que encontrar la paciencia para lidiar con ellas, al mismo tiempo que hay una influencia de ilusión y de considerar cosas más allá y de imaginarme un mundo totalmente distinto para mí con Neptuno. Y va a ser como la marca de 2026 manejar esas influencias tan opuestas que llegan, en tu caso, a una casa tan importante que sos vos, tu ascendente. Entonces, saber que esto es en particular lo que vamos a estar sintiendo a inicios de este año. Otro de los ingresos planetarios más importantes es el ingreso de Urano al signo de Géminis, que este también tiene esa misma cualidad que es un reingreso. Entonces, del 7 de julio al 7 de noviembre de 2025 tuvimos a Urano en Géminis y
para 2026 va a ingresar Urano el 25 de abril y se va a quedar ahí hasta 2032. Entonces, de nuevo, un ciclo bastante largo de Urano en una nueva casa, en una nueva área de tu vida. En tu caso, Urano llega a la casa 3. Es decir, yo te preguntaría qué tipo de acciones o eventos inesperados o de pronto mucha acción o muchas conversaciones, mucha actividad en particular mental, de comunicación intelectual se dio de ese 7 de julio al 7 de noviembre. Porque la casa 3 justamente tiene que ver con mi día a día, con mis rutinas, con todo lo que hago semanalmente, con el ir y venir del trabajo, con el ir y venir de las actividades que hago semanalmente. Tiene que ver con mis hermanos, puede ser que tal vez a nivel de hermanos o personas que consideras como hermanos, con quien, amigos con quien tienes ese tipo de relación, se dio en la vida de ellos algo así. Lo cierto es que llega mucha actividad a tu día a día con Urano en Géminis. Y no solo actividad, sino que la actividad que describe Urano son situaciones así sorpresivas, que no vimos venir, rebeldes. Tal vez vas a tener un impulso durante estos años de Urano en Géminis de cambiar tu mundo de tu día a día. Tal vez quieres agregar rutinas diferentes, rituales diferentes, mm, posiblemente, y que es la influencia de Urano también, es nada más situaciones que yo no veo venir, ¿verdad? Una sorpresa que llega a mi día a día y entonces yo me adapto a ella o no, o que eso surja dentro de vos y entonces vos tenés esa chispa de hacer algo totalmente diferente. Entonces, esta influencia de Urano en Géminis para vos es relevante, no tan relevante como lo que sucede con Saturno en Aries, pero como es una influencia planetaria que va a durar por tanto tiempo, importante ahí saber eso mismo, ¿verdad? Si vos tenés planetas además en Géminis, va a ser más relevante. Si hace aspecto con algunos planetas alrededor de tu carta también, pero puedes considerar que hay una chispa intensa que llega a tu día a día con Urano en Géminis y que vas a sentir todo este año. Continuando, en ya casi mitad del año, tenemos el 29 de junio a Júpiter saliendo del signo de Cáncer e ingresando al signo de Leo. Va a estar ahí de ese 29 de junio al 26 de julio de 2027. Entonces, de mitad del año para adelante, vamos a tener a Júpiter en Leo. Esto probablemente se sienta bastante bien para vos porque Leo es tu casa 5. La casa 5 tiene que ver con el disfrute, con el gozo, con hijos si tenés, con proyectos personales, con hobbies, con todo lo que yo hago para agregarle esa emoción a la vida, se encuentra en esa casa 5. Y la influencia de Júpiter es bastante positiva porque Júpiter nos ayuda a como expandir esa área a la que llega. Entonces, tal vez vas a encontrar que tenés mucho un impulso como a tu alrededor mucho más grande para perseguir esos proyectos que tenés, para impulsar tu creatividad, para estar con tus hijos y tener diversión con tus hijos si tenés hijos, para en general tener una definición mucho más amplia o tener más experiencias que te permitan disfrutar de una manera aún más auténtica en general las actividades en tu vida. Porque esa es realmente la cualidad de Júpiter en Leo. Con Júpiter en Cáncer tuvimos una definición de abundancia muy ligada a las emociones y que me hace sentir bien emocionalmente. Pero para Júpiter en Leo es súper importante que yo tenga la oportunidad de disfrutar en tu caso, como se activa esa casa 5 de una manera que yo pueda ser visto auténticamente. Tal vez vas a querer literalmente eso, estar en un escenario o estar con gente o nada más en tu grupo de personas con quien vivís esas actividades divertidas, poder ser el centro de atención de vez en cuando o que vean esos proyectos que vos haces y que tengan tu esencia 100%, como eso va a ser es una versión de Júpiter mucho más brillante, mucho más activa. Y vas a ver entonces que a partir de ese 29 de junio existe esta influencia positiva. Si quieres inyectarle un poco de ese optimismo que trae Júpiter, y también como impulso, tal vez si hay cosas que has dejado ir por alguna razón en esa parte de Leo, pues volver a interactuar con esos proyectos, con estas cosas que nos hacen sentir ese disfrute de la vida. Pasamos y seguimos en el año ahora con Venus retrógrado. Este año no tenemos a Marte retrógrado por dicha, pero sí tenemos a Venus haciendo su retrogradación.
Entonces, este es otro evento ya más a final de año que es bastante relevante para vos porque hay parte de esta retrogradación que se da en Libra, que es tu casa 7. Entonces, Venus va a estar retrógrada en particular del 3 de octubre hasta el 13 de noviembre. Pero, como ya han escuchado, ojalá en mis videos, la retrogradación de Venus o de cualquier planeta no es solo el momento en el que está retrógrado, sino que es una historia mayor. ¿Cuáles en general los temas de Venus retrógrado o cómo podemos interpretarlo? Siempre es un proceso en el que nuestra manera de vincularnos, nuestra manera de tener relaciones con otras personas y cómo llevamos esas relaciones, esos vínculos, empiezan a tener un cuestionamiento o empiezan a tener un proceso en que a veces tenemos que revisar el pasado, revisar situaciones que sucedieron, considerar cómo estaba actuando o simplemente, de verdad hay situaciones fuertes que quiebran tal vez o que dan a entender dónde había una falta para tener que armarlo de nuevo. Entonces es un proceso bastante ligado o es 100% relacionado a esos temas de relaciones uno a uno, para vos en particular esta también. Y bueno, Venus también siempre nos va a describir también ese amor propio, mi creatividad, mi arte, mi música, si estoy involucrado en cosas de ese tipo también. Y esas mismas también tienen ese mismo proceso de revisar para volver a reformular. Entonces, en tu caso, o en general, Venus va a estar retrógrado empezando en el signo de Escorpio, pero va a retrogradar hasta el signo de Libra. Entonces, va a involucrar dos áreas de tu carta. Escorpio para vos es la casa 8 y la casa 8 tiene que ver con un poco ese espacio oscuro dentro de uno mismo donde yacen todos estos temas que yo a veces no puedo ver, como esos patrones de comportamiento que tal vez yo estoy volviendo o yo continúo repitiendo a base de puro trauma, situaciones que yo estoy acarreando del pasado y que existen en mi día a día porque son parte de mí, situaciones que yo recibo un poco del pasado como herencias y a veces hablamos en la casa 8 de herencias literales, como dinero que yo recibo de otras personas o recursos que yo comparto con otras personas, pero a veces son herencias no materiales, herencias emocionales, heridas emocionales, temas ahí fuertes que surgen a lo largo de mi familia y entonces existen ahí en esa casa 8. Entonces una casa como que tiene y un área de la vida que tiene que ver con muchas cosas y definitivamente describe mucho mi relación con los demás y cómo esas partes oscuras mías a veces surgen en esas relaciones con los demás. Al mismo tiempo que la casa 7 para vos, que es Libra, y la casa 7 tiene que ver específicamente ahora sí con relaciones uno a uno, con mi pareja, con mi socio, con esas personas con quien tengo un vínculo uno a uno muy profundo. Entonces, es un hecho que para vos esta retrogradación de Venus va a ser muy relevante porque involucra un enfoque directo a esas áreas de tu carta que tienen que ver con relaciones con otras personas y con tus vínculos con otras personas. Entonces hay un refuerzo de temas, podríamos decir, en este caso. La retrogradación de Venus por el signo de Escorpio en particular va a ser muy profundo y probablemente te va a tocar indagar sobre cuáles son esos bagajes, esas valijas emocionales que pueden ser que existan y que se han presentado y que han afectado tus relaciones. Puede ser que situaciones salgan a la luz de ese tipo. Venus está en su detrimento en Escorpio y nos habla en particular de momentos en que tenemos que discutir todo lo que nos hace sentir muy vulnerables, donde tenemos que evaluar todos esos temas muy pesados, muy difíciles, que a veces involucran temas de control, de poder, y que vuelven a nuestras relaciones más pesadas de lo que quisiéramos que fueran, pero toca como ir a esas aguas muy oscuras y muy turbias de Escorpio. La parte que surge en Libra, que entonces para vos ya es como ese refuerzo de los temas de pareja, y pareja o socios uno a uno, como te estaba diciendo. Aquí Venus entonces busca cuestionar eso, qué tan balanceadas han sido tus dinámicas en relaciones, qué tanto das, qué tanto recibís, qué
tanto estás buscando presentarte de una manera auténtica en relaciones y buscar una persona que muestre lo mismo, pero todo eso que le exijo al otro también lo estoy presentando yo o no. Entonces, un cuestionamiento en particular sobre la justicia que existe o qué tan recíproco es la dinámica que existe en esa relación para mí. Ahora sí, las fechas ya más específicas y desde cuándo van a empezar a surgir los murmuros de Venus retrógrado. El 31 de agosto, Venus comienza su sombra pre-retrogradación, que es cuando toca ese grado 22 de Libra, en el que eventualmente se va a tornar directa. Entonces, desde finales de agosto, yo prestaría mucha atención a qué empieza a suceder en mis relaciones. Como te dije, el 3 de octubre es que ya se torna retrógrada en el grado 8 de Escorpio. Va a ir hacia atrás hasta el 13 de noviembre, que se va a tornar directa, pero no es hasta el 16 de diciembre que ya va a salir de esos grados de Escorpio por los que estuvo y que ya va a salir de su sombra post-retrogradación. Entonces, básicamente desde septiembre hasta diciembre estamos inmersos en una historia que tiene mucho que ver con los vínculos, con las relaciones en particular para vos y en particular para vos con estos temas un poco más oscuros de herencias o de deudas, de inversiones, de bagajes emocionales, de traumas, de estos temas más subconscientes que va a ser importante sacar a la luz. Porque también inevitablemente se van a ver un poco, ni siquiera vas a tener que sacarlos a la luz porque los van a arrancar de la luz un poco, porque la característica más grande de esta retrogradación de Venus es que le sucede a Venus durante varias veces o 3 veces en particular durante su proceso de retrogradación, unas cuadraturas a Plutón que está en Acuario. Entonces, estas cuadraturas en particular se dan el 15 de septiembre, el 20 de octubre y después el 9 de diciembre. En su momento haré videos específicamente sobre eso, pero ahorita lo que es importante que sepas es que eso que estaba describiendo ahorita, hay que esperar o hay que conocer que estos momentos de Venus retrógrado no va a ser solo sobre reevaluar mis relaciones, pero reevaluar sobre estos temas y tal vez van a existir conflictos directos que van a poner en cuestión eso, qué tan sanas realmente han sido estas relaciones que mantengo con otras personas, cómo influencian o cuál es el rol que tienen esas partes más oscuras mías, cuál es el rol que tienen estas situaciones y patrones que vienen a raíz del trauma para mí, situaciones donde involucran un poco secretos, situaciones privadas, control, a veces un poco de obsesión, todo esto que es muy incómodo que describe Plutón está directamente en conflicto con lo que está trayendo Venus y por ende Venus va a estar describiendo esa historia también. Entonces también sería posible que tal vez Venus o este momento, finales del año 2026, van a salir mucho estos temas complicados, complejos, incómodos porque no solo es Venus en Escorpio, no solo es Venus retrógrada, sino que también está en cuadratura a Plutón. Obviamente tenía que ser. Entonces, saber que hay un enfoque muy grande en el otro en tu vida a final de 2026. Y no podemos hablar de ningún año sin hablar de los eclipses. Entonces, recordad siempre que sus procesos de eclipses son procesos de 1 año y medio en el que dos áreas de mi vida se ven iluminadas y describen por ese año y medio historias de cierres, de comienzos, de inicios y finales en esas dos áreas de mi vida. En el año 2026 van a ser como 4 áreas de tu vida en realidad, porque vamos a tener al mismo tiempo el cierre de la historia de los eclipses que se han dado en Virgo y en Piscis y al mismo tiempo el comienzo de la historia de inicios y finales en las áreas Acuario y Leo. Hablemos primero de Virgo y Piscis. Hemos tenido eclipses en Virgo y Piscis desde septiembre de 2024. Entonces, empezá a pensar qué ha sucedido desde ahí. Y para vos, las casas Virgo y Piscis son las casas 6 y 12. Entonces, esta historia de comienzos y finales para vos, que se ha dado desde 2024, tiene que ver con tu salud física, tu salud mental, cuál es el balance que existe entre estas ambas áreas, cuánto enfoque, cuánta prioridad, cuánto deseo has tenido por
mejorar tu salud física, por tener más disciplina, por buscar mantener tu vida de una manera más intensa y que tanto te ha tocado un poco purgar y dejar ir ciertos patrones de autodestrucción, de interacción con tu salud mental que no han sido tan útiles. Probablemente por ahí ha ido la historia con los eclipses en Piscis y en Virgo. Este año en particular, el 3 de marzo, tenemos un eclipse en Virgo, es el eclipse lunar en Virgo. Y el 27 de agosto ya tenemos el último eclipse, que es un eclipse lunar en Piscis. Entonces, estos dos momentos, en marzo y en agosto, van a cerrar esa historia y usualmente los eclipses son esos, estos momentos que es donde suceden situaciones destinadas a suceder. Los momentos de eclipse son el clímax de la historia, entonces puedes esperar que va a ser como el clímax, pero ya cierre de esta historia entre Virgo y Piscis para vos. Y por el otro lado, la historia que comienza, que sucede en Acuario y Leo, para vos, Acuario y Leo son la casa 11 y 5. Entonces, aquí más bien lo que va a empezar a enfocarse muchísimo es la casa 11, que es la casa que tiene que ver con amigos, con comunidades, con audiencias. Si yo comparto algo, son mis fans. La casa 11 es los grupos de personas con los que yo estoy continuamente, con quien tengo algún tipo de vínculo, no siempre súper cercano, pero donde yo participo en particular en grupo. Entonces va a existir de pronto este énfasis en sacar a la luz un poco los proyectos que desarrollaste desde la casa 5, que te describí antes con Júpiter ingresando ahí por estos momentos de junio también. Entonces es un enfoque, empieza a haber un enfoque muy grande en cómo participas en tus grupos, tal vez existan en estos momentos de eclipses situaciones bastante impactantes o donde de pronto se activa mucho tu círculo social, porque va a existir esa influencia intensa del nodo norte en esa casa Acuario, al mismo tiempo que los eclipses en Leo, y aquí es donde va a llegar el nodo sur. Aquí más bien va a ser un proceso un poco de nuevo, esa palabra clave del nodo sur, purgar, de dejar ir, de tal vez romper con ciertos patrones o maneras en las que has buscado sentir disfrute o ser auténtico. Tal vez tu ser, tu esencia va a estar cambiando bastante con esa influencia en el signo de Leo. En este caso, el 17 de febrero tenemos el primer eclipse en Acuario, que es un eclipse solar en Acuario. El 26 de julio va a ser un momento muy importante porque es cuando esos nodos lunares, que son los puntos exactos que describen esa interacción entre el Sol y la Luna y la razón por la que podemos tener eclipses, ellos van a pasar a Acuario y a Leo ese 26 de julio, entonces ahí realmente empieza la influencia se intensifica esa área de comunidad y se busca dejar ir esa parte de disfrute, de placer, de mis proyectos personales. Eso empieza ya específicamente el 26 de julio y el 12 de agosto tenemos un eclipse solar en Leo. Entonces, esos serían los momentos claves que puedes anotar y cómo se está dando en casas para vos que no son necesariamente angulares, no son la casa 1, 4, 7 o 10, son casas, no voy a decir adicionales, pero no son definitivamente esos puntos claves de la carta. Entonces puede ser que estos momentos de eclipses sean menos relevantes para vos, que sea más notorio cómo afectan estas otras personas que se describen en mi carta, tal vez definitivamente ese proceso de los eclipses que están sucediendo desde 2024 ha sido mucho más interno para vos porque tiene que ver con tu salud mental y física. Y ya los eclipses que van a empezar entre Acuario y Leo, es posible que veas que tengan un efecto mayor en tus hijos, como se activa la casa 5, en esas personas con quien, no sé, compartís hobbies, en tus comunidades, en tus amigos, redes sociales, cosas más así, y que por ende tengan como ese efecto recíproco en tu vida y ahí es como veas la influencia. Pero igual siempre los eclipses son, como describía, son momentos clímax, momentos donde empezamos y tenemos esas historias un poco destinadas a suceder que no vemos venir. Entonces, saber que esta va a ser la influencia en esos periodos de febrero, mitades de febrero, inicios de marzo y agosto va a tener toda esta influencia de eclipses también, prestarle mucha atención.
Entonces, este sería tu horóscopo para 2026, ascendente Aries. Si quisieras ya una lectura individual y todo detallado para tu carta y tu vida en particular, puedes agendar tu sesión en camimonje.com y nos vemos en el próximo video.